Mi hijo descubrió que su tío es en realidad su padre, y ahora toda mi familia me acusa de ser la villana de la historia. Mi hijo tiene 21 años. Es inteligente, reservado, observador, y tiene esa manera serena de mirar a las personas que a veces las hace sentir incómodas, como si pudiera ver más allá de lo que ellas mismas están dispuestas a mostrar. Lo crié sola, bajo la mirada constante de una familia que nunca me perdonó por haberlo traído al mundo. Durante toda su infancia, la historia oficial fue que su padre era un desconocido, un error de juventud que yo había cometido y que por vergüenza o por orgullo nunca quise revelar. Eso fue lo que mis padres repetían una y otra vez a cualquiera que preguntara, y fue también lo que él creció escuchando. Mi madre solía decir con un tono de falsa compasión que los niños necesitan un padre, pero algunos tienen que aprender a vivir sin uno, y mi padre, más directo, afirmaba con indiferencia que el que se acuesta sin preguntar amanece con una cruz que cargar. Yo callaba. No porque me sintiera culpable, sino porque sabía que la verdad era un arma, y prefería mantenerla guardada hasta que llegara el momento adecuado. Ese momento llegó hace unas semanas, y desde entonces mi vida ha sido un torbellino de acusaciones, insultos, distorsiones y traiciones, donde, como era de esperarse, me han adjudicado el papel de la villana de esta historia. Lo irónico es que durante años ellos supieron la verdad, o al menos tuvieron suficientes pistas para comprenderla, pero prefirieron mirar hacia otro lado. Pretender que todo era un malentendido o una coincidencia genética desafortunada. Era más fácil culparme a mí, convertir mi silencio en evidencia de mi supuesta perversidad, que aceptar lo que realmente había ocurrido dentro de las paredes de nuestra casa. Porque aceptar la verdad significaba derrumbar la imagen de perfección que tantos se esforzaron en mantener, significaba ver a su niño de oro, su hijo ejemplar, como lo que verdaderamente era, un abusador encubierto. Un cobarde protegido por la complicidad de quienes prefirieron sacrificarme a mí antes que enfrentar la descomposición moral que se había enquistado en nuestra familia desde hacía mucho tiempo. Todo comenzó cuando mi hijo, al someterse a una serie de pruebas médicas de rutina relacionadas con una beca universitaria, encontró inconsistencias en su perfil genético. En un inicio creyó que era un simple error de laboratorio, pero luego, tras repetir el análisis en otro centro, entendió que algo no cuadraba. Me confrontó en casa, con una mezcla de confusión, tristeza y un dejo de rabia contenida que me atravesó como un cuchillo. Me dijo que necesitaba saber la verdad, que no podía seguir caminando por la vida con una identidad incompleta, que tenía derecho a conocer sus orígenes. En ese instante, supe que ya no podía seguir ocultándolo. Supe también que decirle la verdad lo rompería por dentro, pero que continuar negándosela sería matarlo lentamente con una mentira. Respiré hondo, lo senté frente a mí y se lo conté todo. Sin adornos, sin eufemismos, sin atajos. Le dije que su padre no estaba lejos, que siempre había estado presente, que lo había visto en cada Navidad, en cada cumpleaños, en cada comida familiar. Le dije que su padre era mi hermano menor. No lloró. No gritó. Solo se quedó en silencio por varios minutos, con los ojos clavados en el suelo. Luego se levantó, me miró con una expresión que nunca antes le había visto, y se fue. Esa noche no regresó. No supe dónde estaba, ni con quién. A la mañana siguiente me enteré de que había ido directamente a la casa de mis padres, y allí, delante de todos, había enfrentado a su tío, al hombre que durante toda su vida le había comprado juguetes. Le había enseñado a andar en bicicleta, y le había dicho, con hipocresía criminal, que algún día encontraría a su verdadero padre si así lo deseaba. La escena fue un escándalo. Mi madre me llamó horas después para insultarme, gritando que yo era una enferma, que había destruido a su familia, que si no hubiese sido tan vulgar y seductora nunca habría arrastrado a su hijo a esa tragedia. Mi padre, con voz más contenida pero igual de venenosa, me dijo que esperaba que estuviera satisfecha, que finalmente había logrado lo que siempre quise, arruinar a mi hermano. No importaba lo que yo dijera, no importaban los hechos. La narrativa ya estaba construida. Para ellos, siempre fui el problema. Ahora simplemente tenían la excusa perfecta para eliminar cualquier vestigio de duda. El monstruo, según ellos, era yo. Pero esta historia no termina aquí. Esta historia no es, como muchos pensarían, una crónica de culpa o arrepentimiento. Al contrario.
Esta historia es el inicio de algo que durante años estuvo gestándose dentro de mí. Porque ahora que todo ha salido a la luz, ahora que ya no tengo nada que proteger, nadie más va a salir impune. Ellos me enseñaron a guardar silencio, a callar incluso cuando me desangraba por dentro, a fingir normalidad mientras me convertían en el blanco de todas sus frustraciones. Pero ese tiempo ha terminado. Porque si ser la villana es lo que me han impuesto, entonces seré una villana con propósito. Una villana con memoria. Una villana con cada prueba, cada mentira archivada, cada palabra manipulada lista para ser devuelta como una bala. Esta historia apenas comienza. Y si mi familia piensa que puede seguir dictando quién merece compasión y quién merece el infierno, muy pronto van a descubrir que yo ya estuve en el infierno, y volví con sed de justicia. Actualización 1. Hay veranos que se graban en la memoria con la dulzura de la brisa suave y los atardeceres interminables, pero el mío quedó marcado con la textura áspera del miedo y el olor agrio de la traición. Tenía 19 años. Estaba a punto de graduarme del bachillerato y, contra todo pronóstico, había logrado sostener buenas calificaciones mientras trabajaba medio tiempo para no ser una carga más en esa casa donde cada favor se cobraba con desprecio. Vivíamos en una casa de un solo piso, modesta, de esas que siempre parecen estar al borde del colapso económico, pero donde mis padres se aferraban con terquedad a las apariencias. Mi madre vivía obsesionada con que los vecinos pensaran que éramos una familia decente, y mi padre pasaba más tiempo callado que opinando, como si la realidad fuese algo que se podía ignorar simplemente bajando el volumen. Ese verano en particular, mi hermano menor acababa de cumplir 14 años. Era el centro del universo de mis padres. Mientras a mí se me exigía limpieza, trabajo, rendimiento académico y decoro, a él se le toleraba absolutamente todo. Tenía permiso para salir cuando quería, llegaba tarde, rompía reglas sin que nadie lo reprendiera, y aún así recibía elogios constantes por cada nimiedad. Es que es un niño especial, decía mi madre con un tono embelesado, como si estuviera describiendo a una criatura mística y no a un adolescente con un ego inflado y una mirada demasiado afilada para su edad. En esa época, yo dormía en un pequeño cuarto al fondo de la casa, un espacio improvisado que alguna vez fue un cuarto de almacenamiento y que mi padre me cedió cuando cumplí 15 años. Como si me estuviera regalando un palacio. Era oscuro, caluroso, con una ventana que apenas dejaba pasar la luz, pero al menos era mío. O eso creía. La noche que todo cambió fue una de esas en que el calor se sentía pegado a la piel como una segunda capa. Volvía de una reunión con unas compañeras de colegio. Habíamos estado hablando del futuro, de los exámenes finales, de la universidad. Caminé hasta la casa con una botella de agua en la mano y una lista mental de tareas que tenía que hacer al día siguiente. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Mi madre había salido con una de sus amigas de la iglesia, mi padre, como de costumbre, no daba explicaciones de sus movimientos, y mi hermano, bueno, él estaba supuestamente en la casa de un amigo. Jugando videojuegos, según había dicho antes de irse. Cerré la puerta, me quité los zapatos y fui directo a mi cuarto. Apenas encendí la luz, lo vi. Estaba sentado en mi cama. Tenía una lata de cerveza en la mano y los ojos vidriosos. Me dijo que se le había acabado la batería del celular y que sus amigos lo habían dejado tirado, que por eso había vuelto. Su tono era meloso, raro, y aunque su voz todavía conservaba ese timbre adolescente, había algo en su forma de mirarme que me hizo sentir incómoda de inmediato. Le dije que saliera, que quería cambiarme y dormir. Pero él no se movió. Me dijo que me veía bonita esa noche, que le gustaba cómo me reía, que siempre había pensado que era especial. Yo intenté reírme, minimizarlo, como tantas veces nos enseñan a hacer a las mujeres. Le pedí otra vez que saliera, pero su rostro cambió. Se volvió tenso, serio. Me dijo que porque siempre lo trataba como si fuera un niño, que él ya no era un niño, que no sabía lo que él sabía. En ese momento entendí que estaba borracho. Y que no se iba a ir. Lo que pasó después lo he contado pocas veces en mi vida. Me empujó hacia la cama. Yo forcejeé. Grité, sí. Pero nadie me oyó. El ventilador del pasillo hacía un zumbido constante, y el cuarto estaba tan aislado que bien podría haber estado enterrado bajo tierra. Él pesaba más que yo.
Era más fuerte, más alto. Y estaba cegado por algo que yo no comprendía entonces, pero que con los años entendí, el derecho que le habían inculcado de que todo lo que deseaba, lo merecía. Cuando todo terminó, me dejó tirada allí, en la oscuridad, temblando, con la ropa rota y el cuerpo dolorido. Antes de salir, me dijo en voz baja que nadie me creería. Que si decía algo, él iba a contarle a todos que yo lo provoqué. Que era una enferma. Y que papá le creería. Mamá también. Y tenía razón. Al día siguiente, me encerré en el baño y me quedé bajo la ducha hasta que el agua se volvió helada. No lloré. No comí. No dormí. Y tampoco hablé. Me tragué el dolor, lo envolví en una manta de silencio, y cuando por fin reuní el valor para decir algo, mi madre me miró con el mismo desprecio con el que uno mira una toalla sucia tirada en el piso. Me dijo que no podía andar diciendo esas barbaridades, que estaba enferma, que necesitaba ayuda. Mi padre no dijo nada. Solo se levantó de la mesa y se fue al taller. Nadie confrontó a mi hermano. Nadie preguntó. Nadie lo miró diferente. Al contrario. Desde ese día, comenzó a tener aún más privilegios, como si al protegerlo, mis padres estuvieran reafirmando su lealtad incondicional a la mentira. Semanas después, descubrí que estaba embarazada. La prueba de farmacia no dejaba lugar a dudas. Fui sola al centro médico. Recuerdo que la enfermera me miró con una mezcla de lástima y juicio cuando escribí mi edad en el formulario. Cuando le dije que no sabía quién era el padre, que no quería decirlo, me entregó un folleto con las opciones legales que tenía. En ese momento, aún podía tomar decisiones. Pero en casa, cuando insinué que estaba pensando en interrumpir el embarazo, mi madre se puso de pie de un salto y me gritó que jamás permitiría que yo matara a esa criatura inocente. Que bastante daño le había hecho ya a la familia con mi promiscuidad. Mi padre me prohibió salir durante semanas. Mi hermano, él simplemente me evitaba. No me miraba. No me hablaba. No se acercaba a mi cuarto. Como si yo fuera el recordatorio de su pecado. Como si él fuera la víctima. Tuve a mi hijo en silencio. Sin flores. Sin visitas. Sin fotos familiares en el hospital. Y desde el primer día, supe que ese niño, mi niño, sería mío y solo mío. Que lo protegería con mi vida, y que nadie, absolutamente nadie, le haría daño. Pero también juré algo más, que un día, cuando las piezas encajaran y todo pudiera salir a la luz, haría que cada uno de ellos pagara. Que me devolverían ese verano. Que me lo pagarían con cada día de humillación, con cada palabra callada, con cada mirada de superioridad que me lanzaron durante años. Y ese día ya comenzó. Actualización 2. A los 10 años, mi hijo ya era capaz de notar que algo no encajaba del todo en su historia. Era un niño brillante, curioso, con una sensibilidad que a veces me rompía el alma, especialmente cuando se acercaba a mí con preguntas que merecían respuestas honestas, pero que aún no estaba preparada para darle. Solía preguntarme por qué sus abuelos nunca hablaban de su papá, por qué todos en la familia evitaban ese tema como si fuera una maldición, o por qué su tío tenía con él una relación tan ambigua, llena de gestos afectuosos que, sin embargo, no terminaban de calar del todo en la realidad. Él sentía algo, pero no lograba darle nombre, porque desde el principio lo crié con la verdad cuidadosamente fragmentada, le dije que su padre no había querido hacerse cargo. Que yo había decidido continuar sola y que eso no nos hacía menos familia. Fue una verdad mutilada, manipulada por necesidad, armada con las piezas que el miedo me permitía usar, porque a esa edad yo todavía me debatía entre el deseo de protegerlo y la necesidad. Latente pero no completamente definida, de destruir a quienes habían construido su vida sobre una mentira. Durante esos 10 años, yo trabajé sin descanso. Repartía mis días entre 2 empleos, uno como secretaria en una clínica dental por las mañanas y otro como cajera en una panadería por las tardes. No tuve fines de semana, ni vacaciones, ni tiempo libre. Mi cuerpo vivía agotado y mi mente funcionaba por inercia. Pero aún así, cada vez que lo veía dormido en su pequeña cama, respirando con esa paz que solo los niños conocen, sentía que todo tenía sentido, que valía la pena. Mis padres, por su parte,
seguían sosteniendo su teatro hipócrita con precisión milimétrica. Ante los vecinos, éramos una familia unida, tradicional, devota, una familia que había sufrido por culpa de una hija rebelde, pero que con amor cristiano había aprendido a perdonar su error. Porque eso era lo que ellos repetían constantemente, que mi hijo era un error, que yo arruiné mi vida y la de todos con mi promiscuidad, y que aún así ellos tuvieron la grandeza moral de no abandonarme, de no echarme a la calle. Lo decían con orgullo, como si me hubieran hecho un favor inmenso al permitirme quedarme en la casa familiar durante los primeros años de mi hijo. Nadie, absolutamente nadie, hablaba del crimen. Nadie mencionaba aquella noche. Nadie reconocía que la presencia de ese niño, al que todos veían como una mancha en el historial impoluto de la familia, era el resultado directo de una agresión que ellos mismos eligieron enterrar. Mi madre, que siempre fue una experta en el arte de la manipulación emocional, adoptó el rol de abuela abnegada cuando estaba frente a otras personas, pero en la intimidad del hogar dejaba caer sus verdaderas intenciones. A veces, cuando mi hijo no estaba cerca, me decía frases que me calaban hasta los huesos. Cosas como que debería estar agradecida por tener un techo, o que con un hijo ilegítimo, nadie va a querer casarse contigo, y una vez, cuando discutimos porque quería mudarme con él a otro barrio. Incluso me soltó que con lo que hiciste, deberías pasar el resto de tu vida pagando tus culpas, no exigiendo independencia. Mi padre, aunque menos directo, no se quedaba atrás. Nunca fue un hombre de muchas palabras, pero su indiferencia era más hiriente que cualquier grito. A veces pasaba por nuestro lado y apenas nos miraba. A mí, me trataba como si fuera un mueble más de la casa, a mi hijo, como si fuera una responsabilidad ajena. Y cuando alguien preguntaba por el padre, simplemente desviaba la conversación o decía que es mejor no remover cosas del pasado. Así construyeron el relato que más les convenía, una hija desobediente, un niño sin apellido, y una familia que se presentaba como víctima de una tragedia causada por mi supuesta libertad sin control. Lo más indignante de esos años no fue la pobreza, ni la carga laboral, ni siquiera el aislamiento social que implicaba ser madre soltera tan joven. Lo verdaderamente insoportable fue ver cómo mi hermano, el verdadero responsable de todo, florecía con el respaldo absoluto de esa misma familia que me había condenado a la vergüenza. Lo mandaron a estudiar a la capital. Le pagaron universidad privada, cursos de idiomas, intercambios al extranjero. Lo presentaban como un joven modelo, un intelectual en formación, un ejemplo de superación. En las fotos familiares, él era siempre el protagonista, el que estaba en el centro, el que recibía los elogios, los abrazos, los brindis. Mi madre incluso en una ocasión, en una cena con parientes lejanos, dijo textualmente que Dios le había dado un hijo varón maravilloso, inteligente, responsable, que compensa con su luz todos los errores que una hija puede cometer. Lo dijo mirándome a los ojos, con una sonrisa forzada y la copa de vino temblando entre sus dedos. Yo no respondí. Pero esa noche, mientras limpiaba los platos en la cocina y él pasaba a mi lado con su perfume importado y su aire de superioridad, supe que todo aquello tenía que terminar algún día. No podía seguir permitiendo que esa mentira monumental se mantuviera de pie sobre mi silencio. Por eso empecé a guardar todo. A archivar cada pedazo de evidencia que pudiera servirme en el futuro. Correos familiares, notas escritas a mano donde mi madre me exigía que no hablara para no arruinarle la vida a tu hermano. Grabaciones discretas de conversaciones en las que mi padre admitía que esa noche fue un accidente que no se puede repetir, mensajes de voz, fotos, documentos. Incluso conservé la prueba de ADN de mi hijo, la que realicé en secreto cuando él tenía 7 años y empecé a temer que algún día necesitara pruebas legales. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Nadie sospechaba que detrás de mi aparente docilidad había una mujer que estaba construyendo un archivo de memoria, un monumento invisible al dolor, al silencio forzado, pero también a la justicia que algún día iba a exigir. Y si bien en ese momento aún no había encontrado el modo ni el momento de revelar toda la verdad, dentro de mí algo ya había cambiado. La rabia que antes me sofocaba empezó a tomar una forma distinta, se volvió estrategia, paciencia, resistencia. Dejé de sentirme débil. Empecé a verme como una bomba de tiempo. Porque lo que esa familia nunca comprendió fue que al obligarme a callar, al negarme justicia, lo único que hicieron fue entregarme tiempo. Tiempo para pensar.
Tiempo para construir. Tiempo para prepararme. Tiempo para afilar cada palabra, cada prueba, cada relato. Tiempo para que mi venganza, cuando llegara, no solo fuera justa, sino implacable. Y ahora sé que valió la pena. Porque todo lo que sembraron con mentiras, lo voy a arrancar con la verdad. Y no va a quedar nada de esa mentira que llamaron familia. Actualización 3. Hay momentos en la vida que no se anuncian con estruendo ni con advertencias previas. A veces, el caos se cuela en silencio, disfrazado de rutina, y es entonces cuando la verdad cae con todo su peso, no como un alivio, sino como un golpe brutal que desarma todo lo que se había construido para resistirla. Así fue el día en que mi hijo descubrió que su supuesto tío era en realidad su padre biológico. No hubo un gran escándalo inicial, ni gritos en medio de la noche, ni acusaciones en voz alta. Solo una pregunta. Una sola, dicha con una voz tan baja y tan cargada de miedo que aún hoy me retumba como una campana dentro del pecho. Todo comenzó por una consulta médica. Él estaba aplicando a una beca internacional para un programa de estudios de genética aplicada, y uno de los requisitos era un análisis exhaustivo de salud familiar, un perfil genético completo, incluyendo la trazabilidad de ciertos marcadores hereditarios. No era la primera vez que me preguntaba sobre su padre, pero en esta ocasión su tono fue distinto. No había rabia, ni frustración, solo una serenidad preocupante. Me dijo que algo no coincidía entre los datos que yo siempre le había dado y los resultados que le entregaron. Me explicó, con precisión clínica, que ciertos genes recesivos y estructuras de compatibilidad simplemente no podían estar presentes si el padre era, como yo siempre le había dicho, un hombre ajeno, sin vínculo alguno con nuestra familia. Me miró en silencio, esperando que yo lo negara, que le diera alguna explicación científica o, al menos, una excusa torpe que pudiese desmontar con facilidad. Pero no lo hice. En vez de mentirle otra vez, lo invité a sentarse. Le ofrecí agua, como si ese gesto mínimo pudiera prepararlo para lo que estaba por escuchar. Le pedí que me escuchara hasta el final. Y comencé a hablar. Le conté cómo había sido mi adolescencia, la presión en casa, la soledad, el miedo. Le hablé de aquella noche, de cómo su padre biológico, mi hermano, irrumpió en mi cuarto sin que nadie lo impidiera. Le expliqué el silencio, el desprecio, la humillación. Le describí el momento en que me di cuenta que estaba embarazada, y como toda la familia me aplastó con palabras de moral mientras escondían lo que realmente había ocurrido. No lloré. No me quebré. Me obligué a mantener la voz firme. Porque él no necesitaba una madre víctima. Necesitaba la verdad. Toda. Cruda. Sin suavizantes. Al principio no dijo nada. Su rostro era una máscara imposible de descifrar. Luego se levantó, fue hasta su cuarto, recogió unas cosas sin hablar, y salió por la puerta. Esa noche no regresó. No contestó llamadas ni mensajes. No supe si estaba con amigos, si se había ido del todo, si necesitaba espacio o si su mundo se había venido abajo por completo. El silencio, que por tantos años había sido mi refugio, se volvió mi verdugo. Dormí sentada en el sofá, con el teléfono en la mano y el cuerpo en tensión, esperando cualquier señal. Me enteré de lo que ocurrió después por una vecina que aún mantiene contacto con mi madre. Mi hijo fue directamente a casa de mis padres, se plantó en el comedor, con los resultados de su prueba genética en la mano, y les exigió una explicación. Le preguntó directamente a su tío, con una frialdad que no reconocí en él, si era cierto que era su padre. Mi madre intentó intervenir, como siempre lo hizo, con esa voz empalagosa de mártir, intentando desviar la conversación, diciendo que había temas que era mejor no revolver. Pero él no aceptó evasivas. Mi padre, según me contaron, se limitó a observar en silencio mientras mi hermano apenas logró articular palabras. Dijo algo como que había sido un error del pasado, que era algo que jamás debió ocurrir, que ambos éramos jóvenes y confundidos. Mi hijo le respondió que los 14 años no son confusión, son responsabilidad, y que lo que ocurrió no fue un accidente sino un crimen. Luego, sin decir más, se fue. Al día siguiente, mi madre me llamó. Su tono era seco, su voz contenía una furia que solo las personas acostumbradas a manipular sienten cuando pierden el control.
Me dijo que yo había arruinado todo, que había roto la familia, que había esperado pacientemente durante años el momento exacto para vengarme. Me dijo que era una mujer resentida, mezquina, enferma, que estaba usando a mi hijo como instrumento de destrucción. La escuché en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque quería saborear su rabia, ese veneno que por fin ya no estaba dirigido a mí, sino que se le devolvía como un espejo. Le colgué sin responder. Minutos después, mi padre me escribió un mensaje escueto, que decía solamente, espero que esté satisfecha. Y en ese momento entendí que sí, lo estaba. Porque el castillo de mentiras que habían levantado durante más de 2 décadas empezaba a derrumbarse. No por mi mano directa, sino por la verdad, por una simple prueba médica y por la valentía de un joven que merecía saber quién era. Los días que siguieron fueron extraños. Mi hijo no volvió a casa. Me enteré por conocidos que se había tomado un tiempo, que se había ido con unos compañeros de universidad a otra ciudad, que necesitaba espacio. No lo culpo. Toda su existencia se partió en dos. Creció creyendo que su padre era un misterio lejano, solo para descubrir que siempre había estado allí, sentado a la mesa en cada cumpleaños, en cada Navidad, compartiendo el pastel y soplando las velas. Un padre que lo abrazaba con condescendencia, mientras lo miraba con la culpa tatuada en los ojos. ¿Cómo se digiere algo así? Y sin embargo, aunque lo extraño, aunque me duela su ausencia, sé que hice lo correcto. Sé que esta verdad no podía seguir encerrada. Sé que este fue el primer paso. Porque ahora que todo está en la superficie, ya no hay regreso. La venganza dejó de ser una fantasía y comenzó a tomar forma. No será a gritos, no será con violencia. Será con verdad, con pruebas, con la demolición lenta y sistemática de cada cimiento podrido de esta familia. Y el próximo golpe no será emocional. Será público. Actualización 4. Pasaron exactamente 23 días desde la última vez que vi a mi hijo hasta que me envió un mensaje, uno solo, sin adornos, sin introducción, sin emotividad, necesito tiempo. No estoy bien, pero tampoco quiero perderte. Esa frase fue un nudo en mi garganta, una mezcla de alivio y punzada. No le respondí de inmediato. Me quedé sentada en la sala durante horas, con el teléfono entre las manos, repasando cada palabra, cada silencio, cada escena de su infancia en la que él, sin saberlo, estaba rodeado de una farsa cuidadosamente orquestada por quienes debían haberlo protegido. Él no me estaba rechazando, no del todo, pero había una distancia emocional que era inevitable, y que yo, por muy dolorosa que fuera, debía aceptar. Era el resultado natural de una verdad demasiado cruel para ser asimilada en pocos días. Mientras tanto, la familia entró en estado de histeria encubierta. No hubo confrontaciones abiertas ni llamadas agresivas como la de mi madre aquella noche, pero los murmullos, los gestos y los movimientos comenzaron a revelarme el grado de desesperación que se estaba gestando en su interior. Mi hermano dejó de ir al trabajo. La universidad donde daba clases suspendió temporalmente sus actividades académicas tras recibir una denuncia anónima que lo acusaba de conducta impropia y abuso de menores. Esa denuncia, por supuesto, la escribí yo, acompañada de documentos que daban cuenta del vínculo biológico entre él y mi hijo, de las circunstancias que rodearon mi embarazo y de la existencia de grabaciones donde mi madre reconocía que era mejor no remover ese pasado porque él ya había cambiado. Sabía que con eso no bastaría para un juicio penal. Sabía que el sistema rara vez castiga hechos antiguos sin testigos directos ni pruebas físicas actuales. Pero también sabía algo más poderoso, que en el mundo profesional de mi hermano, en ese círculo de académicos obsesionados con la ética, la moral y el discurso progresista, bastaba con la duda para que su nombre comenzara a desmoronarse. La noticia corrió rápido. En menos de una semana, varios estudiantes exigieron una revisión formal del caso. Algunos padres enviaron cartas preocupados por la integridad del entorno educativo. Y mientras tanto, mis padres entraron en modo control de daños. Mi madre me escribió fingiendo cordialidad, diciéndome que estaba dispuesta a hablar como adultas, que no debíamos arruinar el futuro de una persona tan valiosa para la sociedad solo por un error del pasado. Usó la palabra error 5 veces en menos de 2 párrafos. Me sugirió que pensara en las consecuencias, que lo que estaba haciendo no solo destruía a mi hermano,
sino también a mi hijo, que lo estaba convirtiendo en el fruto de una aberración. Y en la última línea, como quien suelta la daga final después de acariciar la herida, dijo que esperaba que no lo estuviera usando como herramienta de venganza personal, porque eso sería monstruoso. Le respondí con un correo sin saludo ni despedida. Le dije que si yo era monstruosa por buscar justicia, entonces llevaba años viviendo entre monstruos aún peores, porque ellos habían presenciado mi degradación, me habían condenado al ostracismo. Me habían obligado a callar mientras el verdadero criminal era premiado y protegido. Le recordé que no solo ocultaron lo que sabían, sino que construyeron toda una versión alternativa de los hechos, una narrativa destinada a proteger la imagen de su hijo preferido a toda costa. Sin importar el costo humano que eso supusiera para mí o para el niño que había nacido de ese silencio. Le advertí que esto apenas comenzaba. Mientras la universidad iniciaba el proceso interno para determinar la suspensión definitiva de mi hermano, yo activé la siguiente fase de mi plan. Durante años, me había dedicado a documentar todo con una precisión casi quirúrgica. Tenía copias de los mensajes manuscritos de mi madre en los que me imploraba que no hablara. Tenía audios donde mi padre, en conversaciones descuidadas, reconocía que la familia se mantuvo unida porque se evitó el escándalo. Tenía grabaciones de reuniones familiares en las que, aunque no se hablaba explícitamente del hecho, se daban a entender muchas cosas, entre líneas, entre gestos, entre frases truncadas que solo quienes sabíamos la verdad podíamos entender. Subí parte de ese material a un sitio anónimo, protegido con claves. Envié enlaces codificados a periodistas independientes, a organizaciones de derechos humanos, a cuentas de redes sociales dedicadas a denunciar abusos sistemáticos en entornos familiares. No me interesaba convertirme en figura pública. No quería entrevistas ni cámaras. Solo quería que la historia existiera fuera de mis recuerdos. Que fuera leída, analizada, discutida. Que se convirtiera en una semilla de duda que corroa lentamente la imagen pulida de mi hermano, de mis padres. De esa familia que durante décadas se colocó en un pedestal moral mientras pisoteaba la dignidad de una adolescente que solo intentaba sobrevivir. Y funcionó. Uno de los medios más importantes de la ciudad publicó un reportaje titulado El silencio hereditario, cuando la familia calla el abuso. No mencionaba nombres, pero los detalles eran suficientes para que muchos conectaran los puntos. El escándalo no fue instantáneo, pero fue eficaz. La imagen de mi hermano empezó a desmoronarse. Su círculo profesional se estrechó. Su esposa, según supe por terceros, lo enfrentó, le pidió explicaciones que él no supo dar. Empezaron los rumores de separación. Los amigos de siempre comenzaron a alejarse. Los que alguna vez me miraron con condescendencia comenzaron ahora a sospechar que algo oscuro se escondía detrás de esa fachada perfecta. Mis padres, en su desesperación, intentaron una jugada final. Me enviaron una carta formal, escrita por un abogado de esos de quinta categoría, donde me exigían cesar la difamación o enfrentarme a acciones legales. Respondí enviándoles copia certificada de las grabaciones y de los testimonios que ya estaban en manos de instituciones. Les recordé que cualquier intento de silenciarme solo demostraría aún más su culpa. No volvieron a insistir. Y mientras todo eso ocurría, yo seguía trabajando, viviendo, esperando. Mi hijo aún no había vuelto, pero ahora ya sabía todo. Sabía quién era, quienes lo traicionaron, y quien nunca dejó de protegerlo, incluso con silencio. Sé que necesita tiempo. Pero también sé que el día que regrese, encontrará que su madre ya no es la misma. Que la mujer que una vez fue relegada a un cuarto al fondo de una casa ajena, ahora es una voz imparable. Que la que antes se tragaba las lágrimas para no romperse frente al desayuno, ahora se ha convertido en algo más, una amenaza. Porque si ellos creen que todo esto puede enterrarse otra vez, no han entendido nada. Esta vez no hay silencio que lo salve. Esta vez el mundo ya sabe lo que yo callé durante años. Esta vez, el castigo no será solo emocional o familiar. Será social, reputacional, público. Porque el silencio es complicidad, y ellos eligieron callar. Ahora, yo elijo hablar. Y cuando la verdad se habla con rabia contenida durante más de 20 años, lo que sale no es una confesión, es una sentencia. Actualización final. Han pasado ya 7 meses desde que mi hijo descubrió la verdad.
7 meses desde que la mentira cuidadosamente tejida por mi familia comenzó a deshacerse, no como una tela que se deshilacha lentamente, sino como una estructura podrida que colapsa con estrépito cuando se le retira la última viga de soporte. En este tiempo, he aprendido muchas cosas sobre la naturaleza de la verdad, sobre el precio del silencio y sobre la brutalidad con la que el mundo trata a las mujeres que se niegan a seguir interpretando el papel que otros les asignaron. Me han llamado enferma, manipuladora, traidora, destructora de hogares. Me han dicho que inventé una historia para arruinar a mi hermano, que lo hice por celos, por envidia, por despecho. Que fui yo quien llevó la desgracia a la familia. Que mi hijo habría sido más feliz sin saber lo que sabía. Que mi deber era mantenerlo protegido de esa verdad que, según ellos, no le traía nada más que dolor. Pero lo que nadie se atrevió a decir, porque hacerlo implicaba reconocer su propia culpa, es que él no estaría vivo si yo no hubiera tenido la fuerza de sostenerlo sola, en medio del juicio constante, de la indiferencia, del abandono emocional. Ellos no lo criaron. Ellos no lo amaron. Ellos lo toleraron. Y cuando la verdad apareció, lo usaron como escudo para protegerse a sí mismos, como si la existencia de ese niño, que ahora es un hombre, fuera una amenaza y no una consecuencia. Durante estos meses, mi hijo y yo no volvimos a vivir juntos, pero lentamente comenzamos a reconstruir un puente entre ambos. Empezó con mensajes breves, luego llamadas cada ciertos días, hasta que una tarde de domingo, sin avisar, tocó a mi puerta. Llevaba una caja de libros bajo el brazo y una expresión difícil de leer, mezcla de cansancio y ternura. Entró sin hablar, se sentó en el sofá y me pidió café. Lo preparé con las manos temblorosas, como si el ritual cotidiano pudiera disimular el temblor emocional que me recorría entera. Cuando me senté frente a él, me dijo sin rodeos que ya no me culpaba, que comprendía por qué hice lo que hice, y que lo único que necesitaba ahora era espacio para construir su identidad con lo que sabía. Me pidió tiempo, pero también me pidió que no dudara jamás de que me amaba. Dijo que, aunque la verdad lo había destruido por dentro, el silencio habría sido peor. Me abrazó con fuerza, como cuando era niño y despertaba de alguna pesadilla. Y en ese instante, supe que todo el infierno que había atravesado valió la pena. Porque por fin podía mirarlo a los ojos sin esconderme, sin fingir, sin cargar con la culpa que otros me impusieron. Mi hermano, por otro lado, vive ahora en una ciudad pequeña, aislado. Tras el escándalo en la universidad y la presión mediática que se generó alrededor de su caso, su contrato fue rescindido. No hubo juicio penal, lo sabíamos desde el principio, pero el impacto reputacional fue devastador. Su esposa lo dejó. Los pocos colegas que aún se atrevían a defenderlo lo hicieron con titubeos y frases vacías, hasta que se dieron cuenta de que asociarse con él era un suicidio profesional. Según supe por una fuente confiable, está intentando revalidar su título en otro país, donde aún no ha llegado el eco de su caída. Pero el mundo ya no es tan grande como solía ser. La información circula con rapidez. Y tarde o temprano, incluso allá, alguien hará las preguntas correctas. Mis padres, no he vuelto a verlos desde la carta legal que intentaron usar para silenciarme. Lo último que supe es que pusieron en venta la casa familiar, aquella donde tantas veces me sentí invisible, donde me enseñaron a bajar la cabeza y a agradecer por lo que nunca pedí. Perdieron amigos, perdieron el respeto de la comunidad religiosa a la que pertenecían, perdieron su rol de referentes morales. Algunos intentaron justificarlos, alegando que hicieron lo que pudieron con lo que sabían, pero la verdad ya estaba expuesta, impresa, documentada, compartida. Y no hay misa ni versículo que pueda absolver a quienes sabiendo el daño eligieron callar para proteger la fachada. El desprecio social, al que tantas veces me condenaron, ahora les pertenece. Lo llevan como una marca en la frente, aunque se esfuercen en disimularlo con palabras huecas y oraciones desesperadas. Yo, por mi parte, sigo en la misma casa. Esa que me costó años levantar, piedra por piedra, mientras cargaba con la etiqueta de madre soltera, mientras trabajaba en 3 turnos, mientras me negaban ayuda y me exigían gratitud. Pero ahora esa casa tiene un nuevo aire. He redecorado las paredes. He cambiado los muebles. He abierto las ventanas. Es como si al ventilar el pasado, también se despejara el presente. Mis días son tranquilos. Mis noches ya no están llenas de pesadillas.
Y cuando duermo, lo hago con la conciencia limpia, aunque con cicatrices. Porque no soy ingenua. Sé que la herida no desaparecerá. Sé que el daño ya está hecho. Pero también sé que lo que hice, lo hice por dignidad, por amor y por justicia. Durante años me hicieron creer que era el problema, que debía callar, que cargar con la vergüenza era mi castigo por haber traído al mundo a un hijo no deseado por la familia. Me obligaron a aceptar el papel de villana, de mentirosa, de resentida. Pero la verdad es que nunca fui la villana. Fui la víctima que decidió no quedarse en silencio. Fui la madre que eligió no perpetuar una mentira para proteger a quienes no merecían protección. Fui la voz que rompió la cadena de complicidad. Y ahora que todo ha salido a la luz, ahora que ya no tengo miedo, puedo decirlo sin temblar, no me arrepiento de nada. Si volver atrás significara revivir el mismo infierno con tal de llegar a este mismo punto, lo haría 1,000 veces. Porque lo único que lamento, sinceramente, es no haber empezado antes. Porque si algo me enseñaron todos estos años de silencio forzado es que la justicia no siempre llega desde afuera. A veces hay que construirla sola, con rabia, con paciencia y con memoria. Y cuando finalmente lo logras, cuando ves caer una a una las máscaras, cuando ya nadie puede esconderse detrás del apellido, de la fachada o del no sabía, entiendes que la venganza no siempre se ve como un acto cruel. A veces la venganza es tan simple como decir la verdad, y no permitir jamás que vuelva a enterrarse. Porque yo no fui la villana. Pero ahora, si me quieren en ese papel, seré la villana que acabó con la mentira de una familia entera. Y esa es una condena que pienso llevar con orgullo.